Dios les bendiga, hermanos, una vez más en este día. Yo soy el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas, mandándoles un cordial abrazo, un saludo en el amor de Cristo, y venimos un día más con medicina espiritual. Esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida y esperamos que sea de edificación para su alma. Vamos a ir en palabras de oración y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Señor, gracias en este día. Gracias por el aliento que tú pones en nuestros pulmones. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Señor, gracias porque, Señor, tú siempre traes provisión a toda necesidad. Y en este día, Señor, queremos que tú nos hables, que tú sanes nuestro corazón con tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es alimento para nosotros. Señor, ahora en este día, Señor, comemos de tu palabra, que sea de beneficio para nuestros cuerpos, Señor, para nuestro espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero leer una porción de la palabra del Señor en este día, que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, y dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oh, qué palabra tan hermosa, qué palabra que trae mucho aliento. Y en esta hora quiero platicarles un poquito, hermanos. Quiero hablarles hoy de algo que estuve meditando en estos días. Y esto es, en este versículo que se me vino a mi mente cuando yo pensaba en esta interrogante, esta pregunta: ¿será que Dios nos dejará ser cargados más de lo que podamos soportar? El primer versículo que se me vino a mi mente era este que acabamos de leer. Y yo creo que la mayoría de los que me están escuchando hoy en este día en su mente ya respondieron: claro que no, claro que no. A veces nos toca consolar a otros en nuestra familia, en la iglesia o aún personas desconocidas. ¿Y qué es la palabra de consolación que traemos a esas personas? Yo como pastor me ha tocado en muchas ocasiones traer palabra de consuelo a muchas personas. ¿Qué le dices a alguien que está sufriendo la pérdida de un ser querido? ¿O qué tal una persona que ha perdido el trabajo o está a punto de perder la casa? O una persona que está a punto del divorcio. ¿O qué tal una persona que está sufriendo una enfermedad? O tal vez la persona que ha intentado o ha pensado suicidarse. ¿Qué le decimos a esas personas? Lamentablemente muchos creyentes acuden a sabiduría intelectual en lugar de sabiduría de la palabra de Dios. Yo he escuchado a personas decir algo como: no te preocupes, Dios sabe todas las cosas y esto no sucedería en tu vida si Dios no pensara que podría soportarlo. Y luego vemos a la persona con esa mirada como diciéndonos: entonces, ¿por qué siento que no puedo? ¿Por qué siento que es demasiado? Y a veces ahí, si sigue insistiendo: mira, en serio, mira lo que dice la palabra. La Biblia promete que Dios nunca te dará más en la vida de lo que puedas soportar. Mi hermano, mentira. Eso es mentira. Eso es sabiduría intelectual que se trata de disfrazar como sabiduría bíblica. La palabra de Dios, déjeme decir algo, la palabra de Dios nunca promete que no seremos cargados más allá de lo que podamos soportar. Cuando yo leo mi Biblia, la palabra del Señor está repleta de testimonios de personas que fueron cargados más allá de sus fuerzas, mucho más allá de sus fuerzas. Y entonces cuando leemos 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo está hablando aquí específicamente de tentación, no de tribulación. Quiero repetir eso. Pablo está hablando de tentación, no de tribulación. Si usted lee los versículos anteriores, Pablo está hablando muy específicamente de tentaciones como codicia, idolatría, fornicación, tentando a Dios, murmuración. Está hablando de la tentación de caer en pecado. En estos pecados específicamente, cuando le está hablando en 1 Corintios capítulo 10, en los versículos anteriores. Si equivocadamente comenzamos a aplicar las palabras de Pablo, que eran sobre la tentación, a los sufrimientos generales que sufrimos, entonces no me sorprende cómo es que a veces escuchamos estas frases de personas creyentes que dicen: Dios nunca te dará más de lo que puedas manejar. Y lo más grave de esta forma de pensar, cuando uno dice Dios no te dará más de lo que tú puedas manejar, y lo más grave de todo esto es que esta forma de pensar pone todo el enfoque en tu persona, en ti, y no en Dios. Oh, no me dará más de lo que puedo. Entonces, ¿qué dice la persona? Yo puedo. Entonces quiere decir yo puedo. Dicen en inglés, I got it. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios en todo esto? Entonces, regreso a mi pregunta que hice al principio. ¿Será que Dios nos dejará ser cargados más de lo que podamos soportar? Sí, ciertamente que sí. Lea, mi hermano, el libro de Job. Si usted quiere saber de alguien que estuvo en sufrimiento más allá de sus fuerzas, si usted lee el libro de Job, mire que Job deseaba nunca haber nacido o ser muerto al ser bebé. Dice, hubiera nacido muerto. Dígame si eso no es algo más allá de nuestras fuerzas. El sufrimiento no pregunta si estás listo. Puede llegar lentamente o puede llegar con venganza, pero no pide permiso el sufrimiento. Y no le importa si sea una inconveniencia para tu vida, no importa si sea una inconveniencia para tu familia. Nunca es un buen momento para que tu vida se arruine. Por eso, ese dicho, Dios nunca te dará más allá de lo que puedes manejar, eso hace que tú digas, yo tengo lo que se requiere para vencer. Esa manera de pensar pone el enfoque en ti, nada más en ti. Escúcheme bien, Dios, mi hermano, sí permitirá tribulación más de lo que podamos soportar. No porque sea injusto o porque no tenga propósito, sino que son precisamente estas situaciones que nos hacen reflexionar que no puedes hacerlo a menos que Dios esté de tu lado, a menos que el favor de Dios esté de tu lado, a menos que el Señor vaya contigo. No lo puedes hacer solo. Como dice el salmista en el capítulo 46 de los Salmos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mi hermano, cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando tenemos una tribulación que va más allá de lo que podemos soportar, porque la tribulación es demasiado para nosotros, podemos decir, mi hermano, como el profeta Isaías en el capítulo 40, comenzando el versículo 29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué dice, mi hermano? ¿Cuáles son esas promesas?
para aquellos que esperan en Jehová, para los que están en Jehová. Ciertamente, mi hermano, Dios permitirá más de lo que podamos manejar en alguna ocasión, pero no más de lo que Él puede. ¿Y sabe qué? Él lo puede todo. Aleluya. El salmista pregunta también en el Salmo 121, ¿de dónde viene mi ayuda? ¿O de dónde vendrá mi socorro? Una pregunta para ti, ¿de dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene tu auxilio cuando ya no puedes más? Cuando la tribulación ha alcanzado más allá de tus fuerzas. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esto me causa algo de emoción, porque yo sé, y yo he tenido que pasar en momentos en mi vida. Solamente tengo 35 años, pero en estos corto tiempo que el Señor me ha dado de vida, he experimentado muchas instancias donde la lucha ha sido mucho más fuerte de mis fuerzas. Y Pablo también escribe en 2 de Corintios. Pablo recordó un momento en que Dios le dio más de lo que él podía soportar. Y en una carta de los Corintios, en 2 Corintios capítulo 1, leemos en el versículo 8, mire lo que escribe Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Mire lo que dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo, ¿de qué modo? Que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En otras palabras, ya pensábamos que ya era lo último. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, Pablo aquí reconoce porque el sufrimiento era más de lo que él podía soportar. Y él entiende por qué. ¿Por qué es que el sufrimiento es más de lo que yo pueda soportar? Sigue diciendo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró. Y no nada más nos libró, dice, y nos libra. Y no nada más se dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aleluya. Mis hermanos, en algunas ocasiones Dios permitirá que seas cargado más de lo que puedas soportar, pero es para que su gran poder se manifieste en tu vida, para que tú aprendas a depender de Él. Mis hermanos, hay dos tipos de cristianos, hay dos tipos de creyentes: aquellos que están pasando por tribulaciones y aquellos que están a punto de pasar por una tribulación. Vienen las tribulaciones de una manera o de otra. Quiero dejarles con una palabra, y esto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, y con esto voy a terminar. Dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este cuerpo nuestro, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. ¿Queremos ver la mano de Dios? ¿Queremos ver el poder de Dios? ¿Queremos sentir el peso de su gloria? En la tribulación veremos el peso de la gloria de Dios. Padre, en este momento yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno que está pasando por alguna tribulación de alguna manera, conoce a alguien que está pasando por una tribulación. Primeramente, Señor, te pido que nos des sabiduría, Señor, de entender claramente que tu palabra, Señor, nos enseña que muchas veces tú nos das y nos permites pruebas en nuestras vidas.
simplemente, Señor, que alcanzan más allá de nuestras fuerzas para que, Señor, reconozcamos que dependemos de ti. Señor, en este momento yo te pido que tú renueves nuestras fuerzas, que tú nos ayudes. Ayuda a cada uno de mis hermanos que escucha en este día, en esta tribulación, a entender, Padre, que nuestro pronto auxilio eres tú, que dependemos de ti, que no podemos hacer nada sin ti, Señor. ¿A quién iremos sino a ti? Tú eres el único que tienes palabra de vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo soy el pastor Isaías Félix una vez más y me despido en este momento deseando que tengan un feliz día y que el Señor los llene de sus bendiciones. Dios me los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.